Nadie lo pudo prever. Que fuese Alemania el primer país europeo que instara al resto de Occidente a privilegiar el diálogo por encima del belicismo, constituyó una gran sorpresa. Es que el daño causado por las sanciones y el boicot contra Rusia no le ha dejado otro remedio a un Berlín que está desesperado. La voz de Angela Merkel, una figura que Occidente creía jubilada de la diplomacia, resurge con fuerza al declarar: los países de Occidente tendrán que entablar un diálogo con Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. Irónicamente, los arquitectos de esta campaña militar antirrusa, quienes proclamaron con orgullo que el aislamiento de Moscú llevaría a su colapso, ahora observan cómo sus economías se tambalean mientras el Kremlin sigue en pie. Merkel, desde su papel histórico de mediadora, expone lo que pocos en Bruselas y Washington quieren admitir. Las sanciones, lejos de debilitar a Rusia, han desmoronado a Europa. La tregua es inevitable. Solo falta quien se atreva a echarla a andar. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Finalmente, Alemania ha dicho lo que toda Europa desea decir, pero no se atreve. El viejo continente está cansado de la confrontación en el este, pues los daños autoinfligidos se les han hecho insufribles. Por ello, Angela Merkel se ha arrogado la voz cantante y ha llamado al diálogo entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Sus palabras, pronunciadas este domingo, han resonado como un eco incómodo entre los pasillos del poder hemisférico. Los países occidentales tendrán que entablar un diálogo con Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. Y no se trata de cualquier persona, porque para Occidente, Merkel sigue siendo una figura de gran peso en la diplomacia internacional. La ex canciller añadió que los aliados de Kiev deben trabajar para garantizar que Ucrania permanezca independiente una vez que cesen las hostilidades. Sin embargo, esta independencia plantea preguntas difíciles. ¿Independiente de Rusia, de la OTAN o de la Unión Europea? Este llamado no es un giro espontáneo ni un destello de ingenio político. Es la culminación de años de frustración acumulada que Merkel ha dejado entrever en sus recientes declaraciones y en sus memorias. La ex canciller alemana acaba de admitir que nunca creyó que las ambiciones militares de Kiev fueran viables. Incluso antes del estallido de la crisis en 2022, se opuso rotundamente a la incorporación de Ucrania a la OTAN durante la cumbre de Bucarest en 2008. Su razonamiento era claro y contundente. Sabíamos que esta decisión sería percibida por Rusia como una provocación. Y sabíamos también que Ucrania no estaba preparada ni política ni socialmente para integrarse en la alianza. Estas palabras, lejos de ser mera retórica, reflejaban su preocupación por una Europa que se aventuraba peligrosamente en un conflicto que terminaría envolviendo al continente en una crisis de dimensiones insospechadas. Y todo indica que no se equivocó para nada. El conflicto en Ucrania, que Occidente insiste en llamar una defensa de la soberanía, ha derivado en una campaña bélica que algunos analistas consideran autodestructiva para Europa. Desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial de Rusia, en febrero de 2022, Europa ha seguido a Washington en un esfuerzo por aislar y acorralar a Moscú. Sin embargo, el precio de esta política ha sido altísimo, mientras los países del G7 y la OTAN prometían armas y sanciones contra el Kremlin. Las economías europeas se tambaleaban bajo el peso de la inflación, el aumento de los costos energéticos y la pérdida de acceso a mercados estratégicos. Alemania, la potencia económica del continente, ha sido particularmente golpeada por estas decisiones. Su industria, dependiente durante décadas del gas ruso barato, enfrenta ahora una crisis de competitividad sin precedentes. La postura de Merkel, por tanto,
no debe interpretarse como un simple llamado al diálogo, sino como una denuncia tácita de los errores estratégicos de Occidente, particularmente de Washington. Desde la Casa Blanca, Joe Biden ha liderado una política de sanciones económicas y suministro de armamento que no solo ha fracasado en su objetivo de doblar a Rusia, sino que ha exacerbado el conflicto. El reciente envío de misiles de largo alcance a Ucrania, aprobado por el inquilino de la Casa Blanca, a pesar de las advertencias de los expertos, marca un nuevo punto crítico. Estos sistemas de armas, diseñados para atacar objetivos en territorio ruso, no solo amplían el alcance de las hostilidades, sino que aumentan el riesgo de una escalada nuclear. En Moscú, la respuesta no se ha hecho esperar. Vladimir Putin, consciente de las provocaciones, ha actualizado recientemente la doctrina nuclear de Rusia, dejando claro que cualquier amenaza existencial contra el país será respondida con toda la fuerza disponible. Este endurecimiento de la postura rusa no es fortuito. Desde su perspectiva, las acciones de Occidente, lejos de buscar la paz, han sido un intento descarado de debilitar a Rusia a largo plazo. Para Putin, la operación en Ucrania es tanto una defensa de las comunidades rusoparlantes del Donbass como una medida para garantizar la seguridad de sus fronteras frente a lo que percibe como una OTAN agresiva y expansionista. El llamado de Merkel al diálogo llega en un momento en que la política europea comienza a fragmentarse. Mientras líderes como Ursula von der Leyen y Olaf Scholz se aferran a una línea dura contra Rusia, otros países como Hungría e incluso Francia han comenzado a cuestionar los costos de esta confrontación. En Alemania, las divisiones internas también son evidentes. Merkel, aunque ya no está en el poder, sigue siendo una figura influyente que representa a una parte significativa del electorado alemán cansada de las políticas belicistas. Scholz, por su parte, enfrenta crecientes críticas por su manejo de la crisis energética y su aparente subordinación a Washington. El peso de las sanciones económicas contra Rusia no ha recaído únicamente sobre el Kremlin. Según datos recientes, las exportaciones europeas a Rusia han caído más del 60% desde 2022, mientras que los costos de la energía en Europa se han disparado más del 300% en algunos sectores. La industria pesada, particularmente en Alemania, ha sido una de las más afectadas, con cierres de plantas y despidos masivos que ponen en riesgo el modelo económico que ha sostenido al país durante décadas. En contraste, la economía rusa, aunque impactada por las sanciones, ha demostrado una notable resiliencia. Los ingresos del petróleo y el gas siguen siendo una fuente vital de ingresos para Moscú, y las exportaciones a Asia, particularmente a China e India, han compensado en gran medida la pérdida de los mercados europeos. En este contexto, la postura de Merkel se presenta como una alternativa pragmática y realista. Su insistencia en el diálogo no es un gesto de debilidad, sino un reconocimiento de las limitaciones de la política de sanciones y militarización liderada por Occidente. Además, su llamado subraya una verdad incómoda. El conflicto en Ucrania no se resolverá mediante la fuerza, sino a través de negociaciones que tomen en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. Como dijo Merkel en sus recientes declaraciones, el objetivo debe ser garantizar una Ucrania soberana e independiente, pero también encontrar una forma de convivir pacíficamente con Rusia. El desafío, sin embargo, radica en que esta visión contrasta directamente con la narrativa dominante en Washington y Bruselas. Para los arquitectos de la política occidental, ceder terreno a Rusia equivaldría a una derrota estratégica. Esta perspectiva ha llevado a un callejón sin salida, donde cualquier intento de compromiso es visto como una traición a los valores democráticos que Occidente dice defender. Pero, como señala Merkel, la realidad es más compleja. La adhesión incondicional de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea no solo es inviable, sino que podría perpetuar el conflicto en lugar de resolverlo. En última instancia,
Las palabras de Merkel plantean una pregunta crucial. ¿Está Occidente dispuesto a sacrificar la estabilidad global en nombre de un enfrentamiento que no puede ganar? Mientras Europa sufre las consecuencias de una crisis económica y energética sin precedentes. Estados Unidos parece estar cada vez más aislado en su enfoque hacia Rusia. La llegada de Donald Trump a la presidencia en enero podría marcar un punto de inflexión en esta dinámica. Trump, quien ha criticado abiertamente a la OTAN y abogó por una relación más pragmática con Moscú durante su mandato anterior, podría adoptar una política más conciliadora que facilite el fin del conflicto. El tiempo dirá si las advertencias de Merkel son escuchadas o si Europa seguirá por el camino de la confrontación. Lo que está claro es que el continente enfrenta una encrucijada histórica. Continuar con una política que ha demostrado ser contraproducente o buscar un nuevo enfoque que priorice el diálogo y la reconciliación. En este dilema, la voz de Merkel resuena como un recordatorio de que la paz, aunque difícil, sigue siendo la única opción sensata. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.